Buenas noches para todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, sí, señor. Bueno, muchachos, muchas Sí, gracias. señor. Les voy a pedir que cierren sus micrófonos y pues para dar, digamos, continuidad. Y en el momento en que tengan alguna pregunta, pues activan entonces sesión. Bueno, entonces, o más bien activan micrófono. Bueno, en esta hora vamos a trabajar entonces. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Sí, señor, sí se está observando. Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Bueno. Vamos a ver entonces en nuestra tarea número 6, ¿sí? Bueno, aquí lo voy a editar de una vez porque esta es la fase 6, que es herramientas y filosofías para el mejoramiento continuo, que es nuestra fase número 6. Entonces, em, inicialmente les voy a mostrar un momento la guía de trabajo y a partir de la guía de trabajo, entonces vamos a contemplar es precisamente lo que vamos a hacer. Bueno, entonces les voy a dar una orientación muy, digamos, como muy puntual, muy precisa sobre el desarrollo de esta tarea número 6. Bueno, entonces, ¿me confirman, por favor, si ya están viendo la guía? Sí, Sí, señor, señor. se está observando. Listo. Bueno, entonces, nuevamente, buenas noches para todos. Entonces, estamos grabando esta sesión. Una vez que ya tengamos la grabación, entonces será subida, pues se les va a compartir allá por el espacio, bueno, digamos, en el espacio de noticias del curso, bueno. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Ramírez. Bueno, yo soy tutor, digamos, de algunos de los grupos de ustedes. Yo soy ingeniero industrial. Tengo la maestría que yo hice fue en sistemas integrados de gestión y dentro de los sistemas integrados de gestión está el sistema de gestión de calidad ISO 9001. En este momento estamos trabajando versión 2015, que fue el que ustedes acabaron de presentar en su tarea número 4, en su fase 4. ¿Listo? Entonces voy a ir directo al punto porque pues tenemos apenas una hora hasta las 8 en punto. Les voy a ser muy concreto. Bueno, entonces al final dejamos las preguntas. Bueno, entonces tenemos la fase número 6, plantear estrategias para la mejora continua de la organización. Bueno, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y de pronto ustedes ahí me colaboran para que los compañeros apaguen el micrófono. Bueno, para que nos rindan. Esta tarea empieza o empezó el día de ayer, lunes 16 de mayo, y va hasta el 29 de mayo. Entonces ya eso creo que ya ustedes tienen ahí sus foros abiertos, todos los grupos. Entonces, ¿cuál es la idea de esta tarea? Identificar fallas de calidad y aplicar herramientas de análisis organizacional para determinar las causas, raíces y el impacto que éstas ocasionan en la calidad. Entonces, eso, digamos, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, esas herramientas de análisis. Bueno, voy a adelantar un poquito. A partir de una falla de calidad que se presenta en la empresa modelo, recuerden que la empresa modelo que hemos venido trabajando en este curso es la empresa de aceite de aguacate. Entonces, el estudiante debe definir el problema de forma cualitativa y cuantitativa, analiza las causas y efectos del problema y plantea una estrategia de solución y el respectivo plan de mejoramiento, ojo con esa parte, eso es lo que vamos a centrar hoy, para implementar la solución al problema empresarial. Entonces, ojo, aquí son dos cosas muy claves. Primero, el análisis de las causas y los efectos del problema y a partir de ahí generar el plan de mejora que se va a llevar a cabo en la empresa. Entonces, como nosotros estamos trabajando un estudio de caso, vuelvo y les digo, la empresa de aguacate, entonces ya luego les voy a dar unas ideas generales. Bueno, pues lo de siempre, consultar la agenda del curso, revisar el material de consulta y pues por supuesto subir el informe final con los aspectos solicitados en el entorno de evaluación. Ojo con esta parte. Bueno, muy importante. Entonces, las evidencias. Primero, entonces van a revisar el caso, digamos, de estudio, la empresa de aguacates, de aceite de aguacates. Segundo, a partir de esa información, hoy les voy a dar un ejemplo, digamos, pues diferente al de la empresa de aguacates, ¿no? Pero les va a servir muchísimo. Bueno, esta web conference que vamos a trabajar el día de hoy les va a servir muchísimo para que hagan esa tarea. Es muy, digamos,
como muy interesante porque es muy aplicada. Vamos a hacer el análisis de ese caso. Vamos a implementar unas herramientas que se llaman diagrama de causa y efecto con la técnica de las 6M. De hecho, yo les voy a explicar 8, ¿sí? De esas 8 ustedes escogen cuáles aplican. Bueno, pueden aplicar 4, 5, 6, 7 o las mismas 8. Bueno, para identificar las causas naturales o causas especiales que pueden generar variación en el proceso. Establecer un análisis de esos resultados. Eso hace parte, digamos, de las evidencias que ustedes van a colocar o a plasmar en sus informes. El segundo es el análisis de árbol y árbol de objetivos. Es una herramienta muy interesante que les va a servir a ustedes en su vida profesional siempre. La medición de los problemas a partir de una tabla de frecuencias. Vamos a ver un poquito la parte de estadística para priorizar y esa priorización la manejamos con un diagrama de Pareto. Entonces, en este momento le estoy dando como los temas así, grosso modo, de lo que vamos a trabajar. Y luego establecemos un plan de mejora. Para hacer el plan de mejora hay un formato que ustedes tienen allá en su guía, en el entorno de aprendizaje. Ustedes descargan su guía número 6 y entonces ahí está un formatico que les va a servir para hacer el plan de mejora. Hay que establecer un objetivo, unas acciones de mejora, unas tareas, unos responsables, por supuesto, de cada una de las tareas, como un cronograma, tiempos de inicio, tiempos de finalización, algunos recursos, de dónde va a salir la plata, ¿sí? O la financiación, los recursos, algunos indicadores y, por supuesto, quiénes van a llevar a cabo ese control, ese seguimiento. Entonces, digamos que es como general lo que vamos a trabajar. El informe grupal de la fase 6, ojo con esta parte, muchachos, por lo menos los que han trabajado conmigo, cuando me presentan evidencias individuales, yo normalmente les coloco una notica, ¿sí? Ojo con la sinergia del equipo, ¿sí? La idea es que ustedes hagan sinergia de equipo, bueno. Y bueno, esto es volver a lo mismo. Bueno, aquí hay que presentar una portada, objetivos, bueno, todo lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces ya ahorita les voy a explicar estas herramientas. ¿Qué más tenemos acá? Importante que participen en los foros, por favor. Sí, siempre tenemos en cuenta los foros y la rúbrica de evaluación. Esta tarea tiene 125 puntos, entonces, ojo porque es muy clave. Listo. Grosso modo, esto es lo que vamos a trabajar. Voy a pasar entonces igual, pero lo clasifican en puntos, a ver, que apaguen micrófonos, revisen los compañeros, por favor, para que ayuden ahí, para que apaguen micrófonos. Bueno. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación nuevamente? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. primero vamos a ver qué es un plan de mejoramiento. Segundo, vamos a ver los 7 pasos para realizar ese plan de mejora continua para la empresa. Y por último, vamos a ver las herramientas para esa mejora continua. Entonces, primero, ¿qué es un plan de mejora? Un plan de mejora, fíjense que nosotros siempre vamos a trabajar con el ciclo PHBA, recordemos, el ciclo Deming, por el autor Edward Deming. Planear, hacer, verificar, actuar, siempre, digamos, es una excelente metodología que ya está aprobada pues, en todas las empresas a nivel mundial. Entonces, siempre nosotros vamos a trabajar con ese ciclo PHBA. Entonces, en la fase de planear, ojo, para que ustedes lo lleven a cabo allá en sus tareas, establecer objetivos y procesos para obtener los resultados de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. Ustedes ya han venido haciendo unas tareas con la empresa de aceite de aguacate. De hecho, el laboratorio lo hicieron con la empresa de aguacate. Entonces, ya ustedes tienen gran parte de esta información. ¿Listo? Hacer, entonces, implementar procesos para alcanzar los objetivos. Ya luego les explico, ahorita les explico cómo los vamos a llevar a cabo. Verificar. Medir el desempeño de los procesos de acuerdo con los objetivos perseguidos. Entonces aquí vamos a ver algo de los indicadores también para poder hacer la verificación. Y por último, actuar, tomar esas acciones para la mejora. Entonces aquí es donde utilizamos el formatico que acompaña ya la guía de trabajo. Entonces, grosso modo, un plan de mejora es precisamente ese resultado de todo este conjunto.
de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las organizaciones. Sistemática quiere decir que lo vamos a hacer de esa manera. Planear, hacer, verificar, actuar. Para idear un plan de mejora continua, eficaz, se deben considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, esta estrategia debe realizarse de manera constante. Esto ya lo estoy hablando, digamos, a nivel empresarial, cuando ustedes o los que ya están trabajando en empresas, la mejora continua, como su nombre indica, se debe hacer de manera constante. Segundo, es necesaria la disposición por parte de los colaboradores. De una vez les adelanto algo. Importante que los equipos de trabajo que generen las acciones de mejora sean los que las ejecuten, ¿sí? Ojo con lo que les estoy diciendo. Quienes idean o quienes tienen esas ideas, en lo posible que sean ellos mismos los que las lleven a cabo para evitar el problema de la comunicación no asertiva, donde dicen, no, pero ¿a quién se le ocurrió esto? No, o sea, los que lo idearon, llévenlo a cabo de una vez. Tercero, todo lo que ayude a idear una metodología organizada para que sea capaz de realizar una investigación sobre cada proceso. Ya más adelante vamos a ver el ejemplo en cada proceso. Segundo, identificar los errores y planear la ejecución de las mejoras. Y tercero, hacer un feedback, es decir, una retroalimentación sobre los resultados para medir su efectividad, lo que además debe facilitar la realización constante de la mejora continua. Siempre es importante hacer esa realimentación para medir si nos fue bien o no con esa acción de mejora. Segundo punto de lo que vamos a trabajar. 7 pasos para realizar un plan de mejora continua para la empresa. Primero, vamos a definir primero los objetivos. Fíjense que esto hace parte del entregable. Esos objetivos se deben expresar de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr, es decir, lo que siempre nosotros hablamos de los objetivos, que sean medibles, específicos, alcanzables, realistas en el tiempo. Sí, eso básicamente es lo que se les pide, que sean concretos, que sean muy bien redactados. Bueno, entonces yo les sugiero que esos objetivos apliquen objetivos específicos para cada uno de las fases del proyecto. ¿Cuáles son las fases? El ciclo PHB. Establezcan un objetivo para la fase de planear, un segundo objetivo específico para la parte de hacer, otro para verificar y otro para actuar. Entonces, piense que de esa manera ustedes van a conseguir como mayor claridad precisamente en la formulación de los objetivos. Si ustedes no tienen claros los objetivos, pues digamos que queda como dispersa la información. Segundo paso para realizar el plan de mejora. Una vez que usted tenga sus objetivos, ahora mida y analice esos resultados. ¿Cuáles resultados? Las métricas, los KPIs o los indicadores de gestión, que son muy valiosos para obtener los datos sobre cómo han operado hasta el momento. Ya ahorita en el ejemplo les voy a mostrar unos indicadores. Estos KPIs o estos indicadores son el parámetro perfecto para identificar qué fallas hay y cuáles aspectos se están llevando a cabo de manera correcta, es decir, cuáles se deben mantener y cuáles se deben mejorar, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve ese análisis de esos KPIs o esos indicadores. Tercer paso, comparativa de los resultados entre procesos. Entonces, a partir de esa información y el conocimiento de esos datos históricos, de esos KPIs o de esos indicadores, entonces realizo comparaciones entre lo que estaba antes y lo que quiero hacer ahora, para ir encontrando cuáles son las situaciones que, digamos, han sido beneficiosas para la empresa, pero también en cuáles me he equivocado. En las que son beneficiosas, pues las mantengo, y en las que he fallado de pronto, entonces miro cómo las voy a mejorar. Entonces, en eso consiste esa comparativa entre, digamos, el antes y lo que quiero proyectar, el después. Cuarto paso. Este paso es clave. Un consejo, muchachos, aquí no queremos que ustedes se compliquen la vida formulando nuevos, por ejemplo, indicadores. Nos adornamos con muchos indicadores o nos adornamos con muchos formatos, y resulta que a veces lo que hace es generar demasiada burocracia, ¿sí? Entonces, les doy un ejemplo.
Para despachar el pedido del aceite de aguacate, entonces tiene que firmar el gerente de operaciones. ¿Será necesario que firme el gerente de operaciones o solamente con la persona encargada del almacén es suficiente? Porque si nosotros formulamos que lo firme el gerente de operaciones, entonces estamos ralentizando el proceso, o sea, lo estamos volviendo más lento. Entonces, no, la idea es simplificar los procesos. Además de resolver los problemas que se presentan en los procesos de la empresa, la mejora continua busca simplificar, o sea, es como minimizar al mínimo posible para precisamente evitar esas pérdidas de tiempo y esos costos, porque si el gerente de operaciones no está en la empresa, no puedo despachar el pedido, no, hay que simplificar procesos. Quinto paso, lo que les decía hace un momento, involucrar al equipo de trabajo con el fin de que conozcan y se capaciten en las nuevas metodologías. Es importante contar con el respaldo de ese equipo, pues van a ser ellos quienes van a garantizar el éxito de llevar esa mejora continua a cabo. Les decía, los equipos de trabajo que formulan las ideas y formulan esos proyectos, los que están aquí reunidos formulando esas ideas, son los que los van a llevar a puesta en marcha. Es muy importante porque ellos saben finalmente por dónde, como dicen en el adagio popular, por dónde va el agua al molino, o sea, por dónde van a ir llevando a cabo esas ideas que plantearon. Sexto paso, hacer una evaluación periódica del plan de mejora continuo. Lo que les decía, hacer un feedback, hacer una evaluación. Una vez se define el plan de mejora, hay que realizar evaluaciones de los resultados para planificar en qué momento se debe realizar el proceso de optimización nuevamente. Optimizar nuevamente es volver a mejorar lo que ya se ha mejorado y siempre lo vamos a manejar, ¿sí? Entonces, todo se puede mejorar. Bueno, precisamente para no perder la excelencia, de una u otra manera, esto hace parte de una filosofía que se llama la excelencia empresarial. Entonces, por eso lo estamos trabajando también en la parte de este curso de gestión de calidad. Y por último, análisis y feedback de los resultados, es decir, esa retroalimentación. Entonces, a partir de esa evaluación, y ese análisis de esos resultados de cada proceso modificado, es decir, que ya se llevó a cabo, es posible identificar el éxito de las estrategias o de pronto es posible identificar aquellas que todavía no han conseguido el éxito. Entonces, ¿qué se puede seguir mejorando? Bueno, entonces siempre va a haber algo por mejorar. Bueno, entonces estos son los 7 pasos. Rápidamente voy a hacer un resumen muy breve. Primero, definir los objetivos muy claros, concretos, precisos, medibles y alcanzables. Bueno, definir objetivos. Segundo, medir y analizar los resultados de este momento. Tercero, comparar los resultados de lo que tengo en este momento con lo que quiero alcanzar. Cuarto, simplificar los procesos. Quinto, involucrar a nuestro equipo de trabajo. Quienes desarrollan las ideas sean quienes ejecuten esas ideas. Sexto, hacer una evaluación periódica de ese plan de mejora continua. Y séptimo, realizar un feedback, una retroalimentación. Punto número 3. Aquí voy a detallar un poquito más. Herramientas para el mejoramiento continuo. Vamos a ver 4. Medición del problema, lo vamos a ver con la tabla de frecuencias. Segunda herramienta, el diagrama de Pareto para mirar una priorización de esos problemas. La tercera herramienta, el diagrama de causa y efecto para analizar las causas de esos problemas. Y el último, análisis de árbol y de objetivos, que es el que me va a empezar a generar digamos, la formulación del plan de mejora. Entonces, empecemos. Esta es la famosa tabla de frecuencias. Ya ahorita les voy a colocar un ejemplo digamos, con otra empresa que no es de aguacates, pero igual el estudio de caso les da a ustedes esta información. Aquí analizamos, en esta primera tabla, miren, tenemos una columna que dice clase. Esa clase para nosotros, en términos, digamos, de nuestro curso, de nuestro estudio de caso de la empresa de aceite de aguacates, son los problemas que se están presentando. Problema 1, digamos, desabastecimiento. Problema 2, baja calidad de la materia prima. Problema 3, de pronto, problemas de almacenamiento. Problema 4, problemas de transporte, bueno, etcétera. Usted identificó unos problemas.
identificó unos problemas. Creo que... ¿Me están escuchando ahí todavía? Creo que se me perdió un momentico la señal. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Sí, Sí, señor. señor. ¿Y están viendo Sí, la profe, diapositiva? sí. Sí, está hablando de identificar problemas. Ok, muchas gracias. Bueno, les recomiendo que por favor cierren sus micrófonos y verán que nos rinde bastante. Entonces les decía, identificamos los problemas. Ustedes analicen el estudio o el caso de estudio de la empresa de aceite de aguacates y miren cuáles son las problemáticas. Bueno, identifiquen si son 5, 6, 7, no sé cuántos problemas. Y a partir de ahí, entonces, fíjense que en la tabla que dice frecuencia, que es la última columna, entonces tenemos como como unas encuestas, por ejemplo. Aquí se hicieron, puede ser unas encuestas. Entonces, del problema número 1, digamos que 6 personas, o se presentaron 6 fallas, ¿sí? O 6 encuestas dijeron que 6, digamos que el problema 1 se presentó en 6 oportunidades. El problema 2 en 14 oportunidades, el problema 3, 8, el problema 4, 9, el problema 5, 3. Esto ustedes lo vieron por allá en estadística. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a mirar cuál es la frecuencia precisamente con la que se presentan estas problemáticas, ¿sí? Desabastecimiento, problemas de transporte, problemas de calidad de la materia prima, problemas de almacenamiento, etcétera. Entonces, aquí nos vamos a remitir digamos que el mayor problema es el número 2, la clase número 2, es decir, el problema número 2. Les paso a la siguiente diapositiva, que es la siguiente herramienta. Entonces, ojo, en la primera herramienta lo que yo hago es identificar. ¿Listo? Esa es la palabra clave. Identifico cuáles son los problemas. Segunda herramienta, diagrama de Pareto. Ese diagrama de Pareto, por su autor Wilfredo Pareto, es el también conocido como el diagrama 80-20. Entonces me dice que ahora lo que tengo que hacer con estas frecuencias es priorizarlas. Fíjense que aquí dice en la diapositiva anterior, manejo las prioridades. Una prioridad que es, voy a seleccionar, digamos, en mi tabla y voy a organizarla ahora de mayor a menor por la columna de frecuencias. ¿Listo? Entonces me dice que aquí la he organizado por la columna de frecuencias, que es el número 14, el de mayor, digamos, mayores problemas que se me presentan. El número 2, vamos a suponer que es la calidad de la materia prima. De pronto los aguacates nos llegan, no sé, en malas condiciones, de pronto por problemas de pronto desde la recolección, no sé. ¿Listo? Entonces decimos que el problema es la calidad del producto, un ejemplo. Entonces, ese es el número, digamos, digamos, la prioridad. Bueno, entonces, ya ahorita más adelante les voy a mostrar así un poquito como la parte estadística, pero en este momento me interesa es que sepan para qué se usa el diagrama de Pareto. Ya ahorita les digo cómo se usa. Es para qué se usa, para priorizar. Entonces, yo ya estoy diciendo que el problema 1A es el problema 2 y el problema 4, por ejemplo. Digamos que puede ser la calidad del producto y de pronto problemas de transporte, un ejemplo. Bueno, entonces yo ya sé que esos son los dos problemas representativos. Entonces me voy a ir con el primer problema, el problema de calidad, digamos, de la materia prima. Entonces, hago en la siguiente herramienta. Entonces, recordemos, con la primera, lo que hago es identificar los problemas. Con la segunda, que es el diagrama de Pareto, doy prioridades. Miro cuál es el problema más representativo. Entonces dije el problema 2, que es el problema de calidad del producto, un ejemplo. Herramienta número 3, el diagrama de causa y efecto, o también conocido como diagrama de Ishikawa, por el autor Kaoru Ishikawa. Entonces, él lo bautizó de esa manera, o también lo conocemos como el diagrama de espina de pescado, ¿sí? Que tiene la formita, digamos, de la espina de pescado. Aquí, de hecho, ya incluí como la forma. Entonces, recordemos que el diagrama de espina de pescado tiene, digamos, en la cabeza se coloca el problema. Viene la columna vertebral, que es la línea central, y a partir de la línea central se derivan como las espinas o las costillas, no sé cómo le llamarán a eso en el pescado. Entonces derivamos las 8M. Recuerdan que les dije, les voy a explicar 8Ms. De las 8, usted mira cuáles aplica para su estudio de caso. Entonces les voy a explicar cada una de esas 8Ms. La primera,
mano de obra. Mano de obra quiere decir todo lo que es recurso humano directamente digamos, al proceso, al producto, a la producción. En este caso estamos hablando de que el problema 1A es el problema de que nos llega a la empresa el aguacate en malas condiciones. ¿Sí? Ese, digamos, es el problema. Cuando yo recibo el aguacate allá en la planta, entonces llegan malas condiciones. Bueno, pues no me voy a extender ahí porque pues, la idea es que ustedes también analicen. Bueno, será problema de mano de obra, entonces vamos a analizar. Fíjense que en esa espinita tengo como unas subespinas, eso se llaman unas causas y unas subcausas, donde yo analizo precisamente qué puede pasar desde la mano de obra. Entonces el problema es que me llegan en malas condiciones los aguacates. La mano de obra será una causa, puede suceder que una de las causas de esa mano de obra es que la mano de obra no es calificada, entonces no sabe manipular, por ejemplo, una canastilla con unos aguacates, entonces lo descarga de manera brusca y pues digamos que sufre el aguacate, entonces digamos al sufrir digamos algún golpe, alguna magulladura, entonces se negrea, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser una causa. Entonces, aquí podemos escribir que una causa es la falta, digamos, de capacitación al trabajador. Bueno, o la falta de entrenamiento. Una cosa es capacitación, otra cosa es entrenamiento. En este momento yo estoy haciendo una capacitación con ustedes porque es algo intelectual. Un entrenamiento es, por ejemplo, vamos a mirar cómo llevar una caja de un lado a otro, cómo manipular un aguacate. Entonces hago el ejercicio, digamos, físico de cómo llevarlo a cabo. Algo así como en el gimnasio, usted va a hacer un entrenamiento, el entrenamiento es físico. Bueno, entonces usted analiza esto. Entonces puede ser, una causa es que falta capacitación y entrenamiento, por ejemplo. Bueno, y así digamos, usted puede ir generando otras causas, ¿sí? Entonces usted coge una por una. Bueno, la segunda, no me voy a detener en todas, bueno, solamente les voy a explicar grosso modo en qué consiste. Métodos. Los métodos es cómo se está haciendo en este momento. Fíjense que ustedes acaban de salir de un laboratorio donde ustedes precisamente tuvieron que identificar unos procesos y unos procedimientos. De una u otra manera es eso. Hay un proceso o un procedimiento más bien donde se especifique cómo se debe llevar a cabo, por ejemplo, la recepción de la materia prima en la empresa. O sea, desde que se descarga ya del camión hasta cuando se almacena allá en la estantería, por ejemplo. Entonces usted analiza. Entonces usted dice, no, sencillamente no hay un método establecido. Ah, ok. Fíjense que ahí ya usted puede identificar, ok, no lo hay, pues propóngalo. Tercero, maquinaria. Puede suceder que la máquina esté en malas condiciones. Le haga falta mantenimiento, de pronto le haga falta entrenamiento, por ejemplo, de la persona para operar la máquina, entonces eso irá en mano de obra. Otra M es la materia prima. Puede suceder que la materia prima provenga de diferentes fuentes, pero resulta que en la empresa generalmente, voy a inventar algo, el aguacate, el mejor aguacate proviene de los llanos orientales, digamos de la región del Meta y Casanare, un ejemplo. Pero resulta que nos llegó uno del Tolima y no nos da la misma, o sea, los mismos componentes o el mismo, digamos, las mismas características para hacer el aceite. Fíjense que hay un problema de materia prima. No es que el aguacate no sea bueno, pero de pronto no nos da las características o las condiciones em, para digamos, el aceite que necesitamos. Otra M, voy a bajar aquí en el sentido de las manecillas del reloj, el factor monetario. Generalmente las empresas siempre van a decir a usted no hay presupuesto para eso. Entonces, si no hay presupuesto, no es porque no haya plata, es porque no se ha gestionado. Entonces, ojo con esa parte. Falta gestión de pronto en la parte de presupuesto, ¿sí? No hay presupuesto porque no se ha contemplado. Siguiente M, medidas. Esto generalmente sucede, por ejemplo, digamos, lo voy a comparar con los huevos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los huevos se clasifican por medidas y por pesos. Entonces, habrá un clasificador de eso, pero si se hace, con todo respeto, y perdónenme la palabra, a ojímetro, hay un problema de medición. Entonces, habría que establecer un patrón de medida. Siguiente, el management.
Management es la parte administrativa. A veces sucede que la política de la empresa no me permite recibir materia prima de algún proveedor. Y resulta que esa materia prima es muy buena. Entonces puede suceder, ¿sí? Ahí estoy inventándome algo. Bueno, o de pronto hay alguna política, no sé, que de pronto va en contravía con mi propuesta. Bueno, y por último, el medio. El medio es donde se hace, digamos, el proceso. El medio es el puesto de trabajo prácticamente, el área de trabajo. Bueno, entonces puede suceder que el problema, digamos, de la recepción de la materia prima, no tengo, por ejemplo, las canastillas adecuadas. Entonces hace parte del medio, digamos, de trabajo. Bueno, o de pronto las condiciones inseguras del puesto de trabajo. Bueno, eso en cuanto a la herramienta número 3. Ahora bien, bueno, aquí digamos una aclaración con la herramienta número 3. Miren que aquí hay 6 M's, pero yo les he explicado 8. ¿Cómo se lleva a cabo? Entonces, primero se establece claramente el problema que se va a analizar, que es la cabecita del pescado. Ya saben que eso proviene del diagrama de Pareto. Luego se hace una lluvia de ideas para identificar causas. Aquí, muchachos, les recomiendo que esa lluvia de ideas la hagan en el foro, ¿sí? Compartan esas ideas. Bueno, tercero, agrupen las causas por categorías. Entonces dicen algunos, bueno, el problema es que no hay manipulación, digamos, hay mala manipulación. El otro dice no hay presupuesto, el otro dice no hay un patrón de medida. Entonces, agrúpenlas, clasifíquenlas por esas 8 M's. Como les digo, de esas 8 ustedes miran cuáles aplican y cuáles no. Buscar las subcausas. A veces resulta que hay una causa principal. Por ejemplo, en la parte de material, aquí dice causa principal. Entonces, la causa principal del problema de que el aguacate viene en malas condiciones, la causa principal es que no hay una clasificación desde el agricultor. La subcausa puede ser, por ejemplo, que él no tiene de pronto claridad en la clasificación allá desde su finca, un ejemplo, ¿sí? No sé, ya digamos, estoy viendo ahí como un ejemplo ahí muy somero. Y por último, después elaborar entonces el diagrama espina de pescado o causa y efecto. Ahora bien, pasemos al diagrama, el famoso diagrama de árbol. Este diagrama de árbol tiene 3 partes. Las voy a explicar en este orden en el que ustedes la visualizan ahí. El primero es el tronco, el segundo es la raíz y el tercero son las ramas. En el tronco, en la parte central, usted va a identificar cuál es el problema principal. Entonces, volvemos otra vez al tema. La materia prima llega en malas condiciones, un ejemplo. Segundo, identifique las causas, digamos, del problema, la raíz del problema. Por eso se asemeja con un árbol, para identificar la raíz del problema. Fíjense que ustedes ya han identificado algunas. Entonces, este diagrama de árbol viene de acá. Usted ya hizo su diagrama causa y efecto, ya tiene usted gran parte avanzado. Entonces, este análisis de árbol, entonces usted dice, listo. El problema principal es que la materia prima llega en malas condiciones. La causa raíz puede ser porque hay mala manipulación, un ejemplo. Y en las ramas, en la parte número 3 del análisis de árbol, usted coloca cuáles son los efectos a las consecuencias. Como llega magullado, llega maltratada el aguacate, entonces de pronto eso me va a generar cambios en el pH, no sé, del aceite. Listo, ahí me estoy inventando algo. Bueno, puede suceder, digamos, que suceda, digamos, que se presente esa no conformidad, digamos, en la materia prima. Ahora bien, este es un ejemplo, digamos, pues, digamos, muy genérico de cómo elaborar un árbol de problemas. Este tiene que ver con el famoso bullying o el acoso escolar. Entonces, fíjense que en la parte central, siempre empezamos por la parte central, viene el problema. Entonces dice alto nivel de acoso escolar en la concentración escolar San Juan, bueno, digamos, de algún municipio. ¿Cuáles podrían ser las causas del problema? Entonces, aquí las tenemos identificadas. Miren, esto, digamos, es un ejemplo para que ustedes lo lleven a cabo allá en sus tareas.
Una de las causas puede ser alto nivel de violencia familiar o intrafamiliar, acosadores con poder y dominio, pandillas y grupos o comunidades, carencias de autonomía e independencia, inseguridad social. Entonces, esto provino de una lluvia de ideas entre los compañeros. Entonces, ustedes lo identificaron como causas. ¿Cuáles son las consecuencias? Baja autoestima, ideas suicidas, deserción escolar, abuso sexual, agresividad y violencia, depresión, desequilibrio y desigualdad. Todo esto parte de esa lluvia de ideas. Entonces, esto, digamos, es como, grosso modo, uno de los modelos que ustedes pueden aplicar precisamente para llevarlo a cabo allá en sus informes. Bueno, siguiente. Esta parte es clave. Aquí es donde se empieza a generar el plan de mejora. Árbol de problemas versus árbol de objetivos. Entonces, ojo con esta parte. Fíjense que aquí tengo, digamos, como el mismo diagrama, pero el enfoque es diferente. Ya identificamos cómo se hace un árbol de problemas. En la parte central, entonces colocó el problema. Entonces, volvemos otra vez al tema. Baja calidad en la materia prima. Y ahora en el árbol de objetivos, este problema ahora lo llevo a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, mejorar la calidad de la materia prima o reducir las no conformidades en la materia prima. No sé, ustedes lo plantean. Entonces vamos a decir que vamos a mejorar la calidad de la materia prima, un ejemplo. Segundo paso, dijimos que la raíz. ¿Cuáles son las causas directas o indirectas? Aquí en el árbol de objetivos se convierten como en los medios, es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Medios directos o indirectos. Directos es donde yo puedo tomar decisiones, indirectos es donde no puedo tomar decisiones, digamos de manera directa, ¿sí? Valga la redundancia. Medios directos, entonces, por ejemplo, yo puedo establecer, digamos, como una primera acción para mejorar la calidad del producto, entonces medios directos. Voy a conseguir canastillas estándar, todas van a ser estándar. Otro medio directo puede ser, por ejemplo, voy a estandarizar que solamente por canastilla carguen 20 aguacates, que no haya uno sobre otro, sino que haya un solo nivel de aguacates. Medios indirectos puede ser, por ejemplo, algo que tenga que ver con el agricultor. Entonces, darle una formación puede ser un objetivo, ¿sí? Darle una formación al agricultor para que no me almacene los aguacates unos bultos encima de otros. Tercer punto, digamos, en el árbol de problemas dijimos que eran las consecuencias. Aquí se convierte ya en plan de mejora. ¿Cuál es el fin? El fin directo puede ser, por ejemplo, estandarizar, digamos, el almacenamiento desde el proveedor hasta la fábrica. Indirecto puede ser, por ejemplo, un fin o un objetivo, formar y capacitar a los agricultores que son nuestros proveedores. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí es donde ya empiezo a generar el plan de mejora. Vamos a complementar eso con el ejercicio. Bueno, el ejercicio, digamos que he tomado otro modelo. Entonces dice, por ejemplo, fíjense que aquí ya está la tabla de frecuencias y entonces aquí me dice el nombre de la causa, la cantidad de productos no conformes o defectuosos. Hago el análisis en porcentaje, el análisis acumulado y el famoso 80-20. Entonces, o el diagrama de Pareto. Entonces, aquí dice, de una vez lo he priorizado, entonces esa tabla de frecuencias ya lleva un diagrama de Pareto. Entonces dice, la causa número 3, supervisión del proceso, o digamos la mayor problemática, ¿sí? Digamos que puede ser que no hay supervisión del proceso. Segunda causa representativa, falla por mantenimiento. Siguiente, limpieza de la estación de trabajo. Puede ser que no haya una política de limpieza. Personal sin experiencia, agotamiento o estrés del operario. Entonces, fíjense que aquí se ha priorizado. Con esa priorización, les decía, entonces lo que yo hago es, ojo con esta parte, lo que yo hago es
digamos, pasar esta tablita, toda esta sumatoria, empiezo a darle un porcentaje. Entonces, 596, digamos, productos no conformes o defectuosos me representan el 34% de de todas esas causas. Entonces lo acumulo. Hasta ahí llevo el 34%. Más esas 522 que me representan el 30%, al sumarlo me da el 64%. Más la causa número 3, que son 251 productos defectuosos o no conformes, que me representan el 14%, me generan o me suman el 78%. Hasta donde ustedes vean que me da el 80% más o menos. Fíjense, aquí lo tengo en la tabla, ya tengo graficado esto, miren. El problema 1, 2 y 3 me acumulan el 80%. ¿Listo? Ojo con esta parte. Para eso sirve el análisis de Pareto. Entonces estoy diciendo que la causa 3, la causa 2, la causa 5, que son supervisión del proceso, falla por mantenimiento y limpieza de las estaciones de trabajo, esos 3 problemas son los que tengo que solucionar primero. Y miren que aquí está gráficamente. Entonces miren que se ha colocado una línea donde está el 80% para identificar cuáles son los problemas más representativos. A estos problemas, a cada uno de esos problemas le genero un análisis diagrama causa y efecto. ¿Listo? Para empezar a generar como esas causas iniciales y luego sí formular las propuestas de mejora. ¿Listo? Y por último, pues llevar a cabo el análisis de árbol. Entonces, vamos a ver grosso modo. Entonces, aquí dice, por ejemplo, falta de control de supervisión, mantenimiento y calidad. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que fue lo que hice, digamos, en el análisis. Entonces, aquí está mi análisis de árbol. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, dice volumen de producto envasado fuera de los límites. Entonces, por ejemplo, puede suceder que cuando yo envase el aceite, resulta que de pronto me quedan unas botellas más llenas que otras. Entonces, pues obviamente cuando yo identifico eso allá en el supermercado y voy a comprar mi aceite de aguacate, pues yo voy a preferir el que está más lleno. Los que no están tan llenos, pues van a generarse como un producto de pronto no conforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Falta de control de supervisión, falta capacitación de personal, rutina de aseo de equipos, y en la parte de mantenimiento, entonces conocimiento técnico, rutinas de mantenimiento, certificar la metrología, sí, metrología precisamente pues para que todo quede exactamente igual. La calidad, entonces, evaluación de los proveedores, por ejemplo, procedimientos, normalización, lo que les decía de pronto de llevar un poquito a cabo lo que ustedes hicieron en su laboratorio con la norma ISO 9001, ¿sí? Fíjense que estamos hablando precisamente de procesos, procedimientos, normalización, entonces ahí también lo pueden llevar a cabo. Y por último, esta tablita es la que acompaña el anexo de la guía número 6, de la fase 6. Aquí es donde ustedes plasman precisamente el plan de mejoras. Entonces se divide en 2, 4, 6, 8 columnas. Entonces, ojo con esa matriz. Entonces, problema número 1, control del proceso. Entonces, acciones de mejora, control de procesos. Entonces, vamos a identificar cuáles son las tareas, quiénes van a ser los responsables de ejecutar esas tareas, en qué tiempo, de cuándo a cuándo, qué recursos necesitamos, si necesitamos financiación sí o no, un indicador que para llevar a cabo el seguimiento y por supuesto quién va a ser el responsable de llevar a cabo ese seguimiento. Entonces vamos a mirar en la primera fila. Dice acciones de mejora. Primero, control del proceso. ¿Qué tareas hemos planeado nosotros en nuestro equipo de trabajo? Primero, hacer una supervisión del proceso. Y segundo, hacer una capacitación del personal para llevar a cabo esos controles. ¿Quiénes van a ser los responsables de ejecutar esas tareas? El área de producción y talento humano. ¿Qué tiempo vamos a dar? Desde el 19 de mayo de 2020 hasta el 23 de mayo de 2020. Fíjense que es una semana apenas, de lunes a viernes. Recursos necesarios: capacitación de personal, información de la cadena de producción y estándares de calidad de la empresa.
Segundo recurso, descripción del puesto de trabajo, actividades de capacitación al personal. Entonces, fíjense que aquí estoy diciendo qué es lo que necesito. ¿Qué recursos necesito? Capacitar al personal. ¿Qué otra cosa necesito? Información de la cadena de producción. Entonces, esa información pues me la darán el área de producción que tendrá sus procedimientos establecidos. Estándares de calidad de la empresa, entonces, indicadores de gestión. Descripción del puesto de trabajo, eso me lo da recursos humanos. Actividades de capacitación del personal, recursos humanos me da ese insumo. Aumento de su puesto de producción tomado de las ganancias por ventas de productos. Fíjense que aquí de una vez estoy diciendo cuál es Perdón, el plan, docentes, pero Profe, qué también pena, se le de dónde interrumpió la... se le el interrumpió. audio. Ok. Bueno, espérame un segundito, reviso. Ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Se escuchó Sí, bien señor. lo de recursos necesarios. ¿Recursos Hasta ahí. necesarios? Perfecto. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, decíamos que el cronograma de trabajo, ojo muchachos, la parte de cronograma es muy importante. Bueno, no vamos a hacer tan lapsos de decir, no, vamos a hacer un plan de mejora del 2020 al 2025. No, eso ya es una planeación estratégica de la empresa, ¿no? Aquí fíjense que son cosas como muy puntuales y muy a corto plazo. Recursos necesarios, entonces dijimos, capacitación del personal. ¿De cuál personal? De producción, que es el área donde estamos hablando, que es el problema, digamos, de control de procesos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Información de la cadena de producción. ¿Quién me da ese insumo? El área de producción. ¿Sí? Entonces debe tener un procedimiento, por ejemplo, para llevar a cabo la producción. Estándares de calidad de la empresa. Estos son indicadores de gestión. Entonces también me los tiene que dar el área de producción. Segundo, entonces dice descripción del puesto de trabajo. Eso me lo da el área de personal, de recursos humanos, talento humano. Actividades de capacitación al personal también le corresponde a talento humano. Ahora vamos a ver de dónde sale el dinero, la financiación o los recursos. Entonces dice aumento en el presupuesto de producción y fíjense que aquí me dice tomado de las ganancias de ventas del producto. Fíjense que aquí estoy diciendo de dónde puede salir el dinero en este caso. Segundo, presupuesto anual para el desarrollo del personal. 15 millones de pesos anuales distribuido en cuatrimestres, es decir, la mitad serían 7 millones y medio, 3.750.000 pesos cada cuatrimestre, ¿sí? Mentiras, un cuatrimestre son 4 meses, es decir, que lo divido en 3, es decir, que el primer cuatrimestre serían 5 millones, segundo cuatrimestre 2, ¿sí? Ya usted lo revisa. Digamos que ustedes lo establecen, eso es consenso de equipo de trabajo. Por ahí un micrófono abierto, por favor, me ayuden ahí con esa parte. Miren ahí entre compuestos, por favor. Cierra el micrófono. Bueno, indicador de seguimiento. ¿Me ayudan ahí, por favor? Para que Profe, compañero Milton y Elber. por favor, cierre el micrófono. Compañero Milton, por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Profe, ¿usted no puede cerrarle los micrófonos a ellos? Sí, espérame un segundo, aquí me toca salir. Ingeniero Elber, yo solo estoy cerrando, ya le cerré uno, pero me falta otro. Creo que ya están cerrados. Ok, gracias, ingeniera. Bueno, listo, avancemos. Entonces decimos, indicadores, los KPIs, ¿sí? O los famosos indicadores. 98% de productos aprobados por el equipo de calidad. Ojo Profe, con está compartiendo pantalla, qué pena, no veo. creo que no. Espérame un segundo. Vuelvo a compartir. Ya. Gracias por informar. Aquí. Ahora sí, ¿me confirmas? Ya, sí, señor, Sí, señor, gracias. ya se ve. Gracias. Muchas gracias. Sí, profe. Listo. Entonces decimos, vamos en la columna número 7, indicador de seguimiento. Es importante que ustedes identifiquen cuáles son los indicadores que van a llevar el seguimiento de cada una de esas tareas. Bueno, dice 98% de productos aprobados por el equipo de calidad. Quiere decir que
eso se llama nuestra meta o nuestro umbral, se llama eso en indicadores. El umbral es hacia dónde quiero llegar. Que máximo el 2% sea defectuoso. De cada 100 aguacates, máximo 2 pueden ser defectuosos. El 98% tienen que llegar en perfecto estado. Entonces aquí dice 98% de productos aprobados por el equipo de calidad. Otro indicador, 95% de personal capacitado en el primer mes de funcionamiento del programa de capacitación. Miren que estoy siendo muy puntual y voy a decir, tantas personas, de 20 personas, 19 tienen que estar certificadas en el primer mes. Bueno, responsable del seguimiento. Ojo, es muy importante que siempre tengamos responsables, bueno, tanto de las tareas, quienes van a ejecutar las tareas, pero también dentro de nuestro equipo de trabajo, qué compañeros nos van a hacer el seguimiento. Entonces dice acá el ingeniero de producción, departamento de producción, departamento de calidad y líder de talento humano. Yo siempre les sugiero eso. Miren un cargo y un área, siempre. No me coloquen nombres propios, ¿sí? Lo digo pues para las personas que estén allá en planta de producción. Entonces, voy a inventar un nombre, el ingeniero Luis. Entonces, el ingeniero Luis, y resulta que nadie sabe quién es el ingeniero Luis. ¿Sí? No, coloquen el nombre del cargo, ¿listo? Ingeniero de producción. Ah, ok, ya se sabe quién es, ¿listo? Entonces, grosso modo, fíjense que es lo que hemos, digamos, como orientarlos hacia dónde queremos llevar la tarea. Bueno, voy a especificar rápidamente la segunda fila, como para dar un poquito más de claridad a lo que queremos que ustedes consigan. Finalmente, este es, digamos, como la esencia del entregable. Segundo, control de calidad, acciones de mejora en control de calidad. Tareas, evaluación de proveedores, manual de procedimientos y normativas de calidad. Bueno, responsables, departamento de calidad. ¿De cuándo a cuándo? Desde el 23 de mayo hasta el 23 de agosto. Entonces, fíjense que ahí estamos diciendo mayo, junio, julio, agosto. Son 3 meses. ¿Sí? Entonces, fíjense que las tareas son como muy a corto plazo, pero también tengo que mirar qué tan complejas son las tareas. Dice, recursos necesarios para llevar a cabo ese control de calidad. Análisis de calidad a los productos de los proveedores. Segundo, descripción de pasos en cada procedimiento. Entonces, fíjense que aquí me vuelve a remitir a los procedimientos de pronto bajo la norma ISO 9001, por ejemplo. Financiación. Fíjense que aquí ellos dicen que no necesitan financiación. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer internamente. O sea, hace parte, digamos, de las funciones de las personas allá internamente. Entonces, fíjense que no necesariamente tiene que haber financiación. Indicadores de seguimiento. Productos de los proveedores 100% compatibles con la calidad del producto. Y segundo, 80% de los procedimientos establecidos. Fíjense que aquí están diciendo, para este trimestre, desde el 23 de mayo hasta el 23 de agosto, de 10 procedimientos tienen que haber 8. ¿Listo? Ese es digamos, el entregable. ¿Quién va a llevar a cabo el seguimiento? El laboratorio químico, el líder de laboratorio, porque tiene que hacer precisamente pruebas de calidad, y el líder de calidad, que tiene que revisar que los procedimientos se estén ejecutando. Bueno, grosso modo, ese es, digamos, el entregable. Ahora sí, abrimos espacio para preguntas, dudas. Tenemos 5 minutos, muchachos, entonces, no sé si tengan preguntas o dudas. Tutor, una pregunta. Sí, dime. Para la actividad 2, análisis del caso seleccionado, la idea es pues que en el grupo cada uno escoja pues ejemplo un método o sería por cada persona realizar los 4 métodos o cómo sería ese punto ahí. Cuando dices métodos, ¿son las herramientas que vimos? Sí, sí señor, la espina de pescado, el árbol, las tablas. Para el punto 2 me dices análisis del caso seleccionado, ¿sí? Sí señor. Permíteme, voy a compartir mi pantalla nuevamente y miramos. Creo que ya la estás viendo, ¿sí? Sí señor. Análisis de caso seleccionado. No, la idea, muchachos, es que hagamos sinergia de equipo. Yo siempre insisto en esa parte. Bueno, ¿por qué lo digo? Mire, digamos, puede ser de pronto muy a criterio para mí como tutor, pero
si ustedes, por ejemplo, dicen, no, yo cojo diagrama causa y efecto, entonces otros dicen, no, yo cojo análisis de árbol, entonces dicen, yo hago la tabla de frecuencias. No, muchachos, la idea es que hagamos integralidad, es decir, que de este curso saquemos la experiencia de haber hecho los cuatro análisis, ¿sí? Entonces, lo que les sugiero es que en la actividad colaborativa en el foro vayan realimentando o retroalimentando, ¿sí? Entonces, digamos, un compañero, digamos, María, entonces dice, mire, yo comparto mi diagrama de causa y efecto. Entonces los compañeros dicen, mira, de pronto te falta esto, o quítale esto, agrégale esto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, entonces dice, listo, a partir de ahí, entonces yo voy a hacer el árbol de objetivos, pero es a partir de ahí, ¿sí me hago entender? Lo que no quiero es que sean como ruedas sueltas, ¿me hago entender? O sea, que cada uno coja su pedacito y después hacemos una colcha de retazos, no. O sea, que se vea la interacción en el foro. Bueno, sí me hice entender. Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, a ti gracias por la Ingeniero, pregunta. pregunta. Cuéntame. Ingeniero, Una buenas noches. consulta antes de seguir con preguntas. ¿Tienes un trabajo a mano de la fase número 6? Pero no lo tengo abierto en este momento. Porque cualquier cosa yo puedo acá buscarlo y compartirlo. Yo creo que sería bueno revisar el anexo 1 del caso, porque hay 3 variantes de tabla, las cuales pues se pueden usar para hacer el diagrama causa-efecto, la tabla de Pareto y la otra, los Ya. árboles. Permíteme, ya lo comparto. Ese sí. Sí, porque es importante explicar esa parte. Sí, señor. Tienes toda la razón. El anexo 1, ya. Aquí lo tengo. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, señor. Ahí Ah, de Sí, ese señor. anexo tenía una pregunta, Perfecto. o varias. Les voy a explicar rápidamente y ya solucionamos esa parte. Bueno, fíjense que aquí dice el caso de estudio de defectos en el proceso de extracción de aguacate. Entonces, hay que leerlo muy bien. Entonces dice, el proceso de extracción cumple con las siguientes etapas. Este es el procedimiento, el paso a paso. Primero una selección, después un lavado, después un despulpado, sigue el termobatido, una pasteurización, luego un prensado, extracción de humedad y por último un almacenamiento ya del aceite. Entonces dice en envases de 65 o 130 litros. Bueno, entonces en la tabla número 1 dice una norma internacional de las propiedades físicas, dice que debe cumplir una densidad a 15 grados centígrados, kilogramos por metro cúbico. Entonces dice la norma, dice que debe cumplir una viscosidad, dice una temperatura de fluidez. Digamos que esta información me la da la ficha técnica del producto. En una empresa siempre usted va a contar con su ficha técnica. Si la empresa no tiene fichas técnicas, bienvenido a la ingeniería industrial. Usted las puede proponer. Entonces, dice, el área de producción solicita al área de calidad analizar el siguiente registro de lotes de aceite descartados. Durante 6 días de producción, los datos recogidos se presentan en la siguiente tabla. Entonces aquí dicen, registros del producto descartado por densidad, viscosidad y temperatura de fluidez fuera de parámetros. O sea, esto que me dice la ficha técnica, densidad, viscosidad y temperatura de fluidez. Entonces aquí hay unas convenciones, unos simbolitos, que son un triangulito, un pentágono y un rombito. Entonces aquí en la parte de abajo me dice que el triangulito me indica la densidad, el rombo me dice la viscosidad y el pentágono la viscosidad y el rombo la temperatura de fluidez. Entonces aquí dice, en el turno 1, quiere decir que esta empresa trabaja las 24 horas, turno 1, turno 2, turno 3, turno 1, 6-2 o 6-14, 14-22 y 22-06. Lo que nosotros llamamos 6-2, 2-10, 10-6. Entonces, en el turno 1, día 1, digamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, entonces se presentaron estos productos no conformes o estas no conformidades. Entonces, miren que visualmente estamos mirando que el turno 3 es el que más de pronto producto no conforme me está generando. Algo está pasando ahí. Fíjense que allá me dice que el día número 5 se presentaron varias no conformidades en el turno 1. Entonces, eso es lo que hay que empezar a analizar. Entonces dice,
La tabla 2 puede tener varias formas de ser interpretada y a partir de esta se pueden construir varios modelos de tabla de frecuencias necesarias para la construcción de un diagrama de Pareto con defecto por turno o tipo de defecto total. Entonces miren que aquí le está dando una, digamos, como una orientación. ¿Qué herramienta y por dónde lo pueden hacer? Entonces dice acá, tabla número 3, frecuencias por total de productos defectuosos. Entonces dice, total de casos, 207 casos digamos, en total. Pero aquí ya me lo desglosa. Turno 1, turno 2 y turno 3. Entonces dice, de esos 207, que es el 100%, miren, en el turno 1 se presentaron 64 casos. En el turno 2, 52 casos. Y en el turno 3, 91 casos. Entonces aquí, de una vez estoy pasándolo a la tabla para hacer mi Pareto. Entonces me dice que el mayor problema es la densidad del aceite, que me representa el 57%. El segundo problema que se presenta es la viscosidad y me genera casi el 32% para un 89%. Y por último, la temperatura. Entonces, recuerdan que les decía que el 80%, donde ustedes vean el 80%, ese es el problema más representativo, ese es el primero que tengo que trabajar. La densidad. Sí, señor, la densidad, ese es el problema 1A. ¿Listo? Hasta donde me dé el 80%, ese es el problema que tengo que empezar a trabajar. Bueno, no quiere decir entonces que no voy a trabajar los otros, pero a veces sucede o normalmente sucede que si yo ataco, por decirlo de alguna manera, esa densidad, a veces sucede que se me solucionan los otros problemas, ¿sí? O de pronto se minimizan los otros problemas. Bueno, entonces por eso hay que dar esa prioridad. Entonces dice, el estudiante debe proceder a hacer un diagrama de Pareto usando cualquiera de los dos modelos de tablas de frecuencias, menos de la tabla 3.3 que fue usada como ejemplo, ¿sí? Fíjense que estamos hablando que esto es un ejemplo, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes analicen, cuenten, ¿sí? Si efectivamente cuenten qué fue lo que pasó. Entonces turno 1, turno 2, ¿sí? Entonces analícenlos. Hagan el conteo, hagan el análisis, porque finalmente eso es lo que queremos, que ustedes analicen, porque esto de una u otra manera es lo que les va a pasar en las empresas. Bueno, ese control. Bueno, ¿qué más Profe, dice? disculpe una pregunta. Sí, señor. Para cada defecto se hace un diagrama causa-efecto, un diagrama de Pareto y árbol de objetivos y de problemas para cada defecto. ¿O solo se escoge el que más? Se escoge, pueden escoger el más significativo. El que más porcentaje tenga el defecto. Buena Sí, pregunta. pueden escoger el más significativo, el que más porcentaje tenga, pues para hacer el análisis con ese solo defecto. Ahorita por el Sky, ingeniero Nicolás, te dejé un ejemplo de trabajo de la fase 4 con sus aciertos y pues con unos pequeños como desaciertos, pues por si lo quieres compartir lo analizamos para que ellos vean cómo se organiza la información. Pues cuando termines de explicar, por favor, gracias. Listo. Vamos. Ingeniero, una pregunta. Sí, cuéntame. Ingeniero, es que en la guía dice que los diagramas que se van a hacer, digamos, hace parte de del desarrollo individual. Entonces, ¿cómo lo estoy desarrollando o cómo lo entiendo yo? Que cada uno de los personas que conformamos el equipo colaborativo hacemos todos los diagramas y de acuerdo a ese desarrollo que cada uno hizo, presenta el plan de mejoras de acuerdo a la discusión que se ha dado en torno a todos esos diagramas. O es así como usted dice, que por ejemplo uno presentó el primero y luego, porque es que en la rúbrica dice que todo, o sea, que debemos hacer el desarrollo de todos los diagramas y entonces pues ahí esa parte no me queda clara. De pronto no vayamos a dejar de hacer una actividad y nos afecte la calificación. Bueno, comprendo lo que tú dices. Bueno, lo que nosotros pretendemos desde la orientación de los cursos es que, lo que les decía,
en lo posible todos procuren hacer los análisis con las 4 herramientas que dijimos, ¿sí? La tabla de frecuencias, el diagrama de Pareto, análisis de causa y efecto y árbol de problemas y objetivos. Porque lo que les digo, lo que no queremos es que digan, no, yo me encargo del Pareto, ustedes hagan el resto, no, porque es que una cosa deriva de la otra. Si se dan cuenta que eso es secuencial, entonces lo que sí queremos es que ustedes hagan el análisis. Bueno, claro, ustedes empiezan a mirar y esto es una hilación. Hilación es que el 2 depende del 1, el 3 depende del 2 y del 1, y el 4 depende del 3, del 2 y del 1. Entonces, fíjense que todo eso corresponde a una secuencia. Entonces, no queremos, como lo que les decía hace un momento, como una colcha de retazos. Bueno, lo que pretendemos o lo que queremos en el foro es que ustedes hagan esas participaciones, ¿sí? Lo que les decía. Entonces, una persona identificó su tabla de frecuencia. Entonces dicen, mire, a partir de esa tabla de frecuencias y el análisis de Pareto, el mayor problema es la densidad del aceite. Ok. Entonces, a partir de ahí, entonces dice otro compañero, listo. Entonces, a partir de esa densidad del aceite, miren, yo tengo planteado esta espina de pescado. Entonces, el otro compañero dice, bueno, a esa espina de pescado le podemos agregar tal cosa. El otro dice, listo, a partir de esa espina de pescado yo voy a plantear entonces el árbol de problemas. ¿Sí me van a entender? Pero es donde nosotros vemos la interacción. ¿Sí es claro? Es como si estuviesen reunidos en equipo de trabajo, allá como lo veíamos en la diapositiva, allá en el escritorio, y entonces ustedes están interactuando de esa forma, ¿sí? Porque es que a veces sucede que lo que nosotros evidenciamos es que por un lado dice, mire, yo hice mi análisis, y por otro lado dicen otro análisis, y entonces al final lo que hace el último es consolidar el informe y nos envía una colcha de retazos. Entonces no es lo que queremos, bueno, ¿sí? O sea, como que el objetivo es que se vea también la sinergia de equipo, bueno, ¿sí? No sé si me hice entender ahí la Sí, compañía. tutor. ¿Sí? Sí, entonces, sí, le entendí. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? Claro que sí, cuéntame. En ese orden de ideas, entonces tomamos, bueno, ya la tabla 3.3 es el ejemplo. Y nosotros vamos a trabajar entonces con los otros turnos, que sería la tabla 3.1 y 3.2. ¿Sí? De esa Ujú. tabla llenamos los datos de densidad, viscosidad y temperatura, y a esos datos nosotros le hacemos el análisis y hacemos el Pareto. Ujú. Sí, Del señor. Pareto, entonces, de la causa que nosotros prioricemos, identifiquemos como el 80%, a esa le vamos a hacer la espina de pescado. En este caso sería, digámoslo, la densidad. Entonces, Ujú. en la densidad iría ahí donde dice el problema, y ahí le sacamos entonces, teniendo en cuenta las 6 M's o las 8 M's, le vamos Sí. a sacar pues las causas y subcausas. Sería Ujú. esa la tarea. Y ahí pasamos al árbol de problema, Ujú. donde ya tenemos identificadas las causas, que serían las causas raíces, y ahí vamos a sacar la causa o el efecto, perdón. Y sobre la causa-efecto vamos a pasar al árbol de objetivos para poder buscar pasar lo malo a bueno, y sobre lo bueno hacer el plan de mejoramiento para empezar a proponer los indicadores. Sería ese el trabajo. Tú lo resumiste como debe ser, sí, señor. Creo que quedó muy claro, sí, señor. Esa es la idea. Muy bien. Bueno, les voy a Profe, hacer... disculpe, pero es que revisando la guía, la secuencia que acaba de decir el compañero es diferente a la secuencia que aparece en la guía de actividades. Ujú. Porque en la guía nos aparece hacer el análisis del caso seleccionado, diagrama causa-efecto, los análisis del árbol de problemas, el árbol de objetivos, la medición y la tabla de frecuencias, y se cierra con el diagrama de Pareto No, y el anexo de mejoramiento el mejoramiento de los procesos, el no. plan de Mira mejora. que, perdóname, te interrumpo. Tú me acabas de decir cuáles son las herramientas, pero en la presentación que les hice, en las diapositivas, les dije cuál es el orden. Bueno, ¿listo? Porque ahí están mencionadas, pero digamos no tienen un orden. Bueno, entonces quiero que trabajen con ese orden que les di. Bueno, primero tabla de frecuencias para identificar los problemas. Segundo, diagrama de Pareto para priorizar. Tercero, análisis causa y efecto. Y por último, ahí sí, árbol de problemas y objetivos. ¿Listo? En ese orden. Bueno, Ese sería el orden lógico exactamente. El de orden identificación de la problemática para llegar a buscar la solución. exactamente, para plantear un plan de mejora. ¿Listo?
Le estoy compartiendo uno de los trabajos que nos entregaron en un curso anterior. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí, pues digamos, es rápidamente, pues porque de todas maneras, pues hay que respetar los derechos de autor de los compañeros. Entonces, fíjense, este fue de unos ositos de goma, el problema es, digamos, de otra empresa, pero en sí es, digamos, como la estructura del informe, mejor dicho. Entonces, aquí, fíjense que se identifica el anexo 1, en este caso el anexo 1 de ustedes es la empresa de aceite de aguacate. Aquí se evidencia la tabla de frecuencias, entonces aquí miren que ellos hacen una primera descripción de la problemática. Entonces, fíjense. Esa descripción de la problemática, así como la pusieron ellos, no era como tan necesaria, ¿sí? Sí, Es es como como que algo pusieron opcional. información de más, para que lo tengan en cuenta. Eso que está ahí en Sí, pantalla no es necesario. no, pero digamos que es como un valor agregado, entonces no hay problema. O sea, cada quien es, digamos que, sí, pero fíjense que ellos hicieron una descripción del problema, empezaron a hacer unas métricas de indicadores, bueno, digamos es un valor agregado. Entonces, fíjense que aquí dice medición del problema, y aquí más abajo, perdón, aquí. Fíjense que es muy similar a lo que ustedes tienen allá en el estudio de caso. Entonces, aquí dice la simbología, entonces forma, peso, brillo, ¿sí? Era otro producto. Aquí está la tabla de frecuencias, donde están los defectos. Aquí está ya especificado por turnos. Aquí dice turno 2, aquí dice, bueno, aquí se corrió la tabla porque está la del turno 3. Está el Hay que diagrama. aclarar que ahí hicieron ellos varias tablas de más, ¿no? Con una sola era Sí, suficiente. sí, la verdad sí. O sea, digamos que, pero bueno, vamos. Y aquí dice, por ejemplo, diagrama de Pareto. Entonces, fíjense que aquí están los datos recolectados, pero no están organizados todavía. Aquí ya los organizaron, entonces dijeron el mayor problema es la forma. Entonces yo miro dónde está el 80% y el 80% me da la forma y el peso. ¿Sí ven? Y entonces son los dos problemas que tengo que atacar primero. Bueno, y miren que ellos lo hicieron por turnos. Bueno, turno 1, turno 2, turno 3, y les dio, digamos que el consolidado ahí lo mismo. Aquí, ¿qué Mira más? que ahí estamos viendo lo que precisamente es lo que no coordinar en equipo, ¿sí? Porque ustedes se pueden Sí, asignar tareas, o sea, lo pueden hacer, no es que todos, pero sí tiene que haber coherencia. Era solamente una tabla con la tabla de frecuencias y el diagrama de Pareto. Sí, ellos hicieron varias tablas, presentaron varios diagramas de Pareto, entonces realmente con solo una era suficiente. sí. Precisamente lo que les decía, a raíz de esta experiencia que recogimos del año pasado, lo que no se quiere es que eso que acaba de decir la ingeniera Natalia, que se vea como una colcha de retas, porque si se dan cuenta que hay varios, lo que ya comentaba, hay varios paretos, entonces ahí uno como que dice, bueno, pero ¿cómo así? Al fin es el primero, el segundo, el tercero. Y Entonces les eso es lo faltó desarrollar la tabla de frecuencias. Mira que presentan exceso de información. Era sí, simplemente en la tabla de turno, la segunda tabla con el análisis de la frecuencia, el diagrama de Pareto, y ahí sí vendría la del diagrama de espina de pescado, después los dos árboles, el de objetivos y el de problemas y el de objetivos, y finaliza la parte de plan de mejoramiento. plan de mejora, sí. Entonces, Sí, o eso es sea, lo que queremos evidenciar precisamente en el foro, ¿sí? Que ustedes sean muy participativos en el foro y precisamente se pongan de acuerdo para que no se repita la información. Aquí precisamente se hizo el análisis de causa y efecto, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y finalmente el plan de mejoras, ¿sí? Entonces, con sus 8 columnas. ¿Listo? Miren, es pues, digamos que ellos, digamos que... Tutor, aquí tengo otra duda, otra pequeña duda. Sí, cuéntame. Tenemos un plan de mejoramiento. Listo. Ujú. En ese plan de mejoramiento,
obligatoriamente tienen que salir 5 acciones de mejora, porque somos 5 estudiantes, o pueden salir 2 acciones de mejora propuestas por los 5 estudiantes. Eso precisamente lo que tú me estás preguntando es lo que queremos evidenciar en el foro, ¿sí? Que ustedes se pongan de acuerdo y ojo con esta parte. Voy a sonar un poquito como odioso lo que voy a decir, pero es importante que digan. Lo que pasa es que a veces hay compañeros que la participación en el foro es, sí, estoy de acuerdo, y ya. No. O sea, argumenten eso. ¿Listo? Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, deberíamos arreglarle esto o lo otro. ¿Sí me hago entender? Y generen un aporte. Entonces, lo que tú me dices de que sean 5 acciones de mejora, no. Pónganse de acuerdo en eso. Entonces ustedes dicen, listo, a partir de mi árbol de problemas y objetivos, entonces generemos 2 planes de mejora, pero son muy concretos y evidenciamos, nosotros los tutores evidenciamos que efectivamente ustedes sí se pusieron de acuerdo en eso, porque lo hemos evidenciado en el foro, ¿sí? Entonces, no tiene que ser, digamos, directamente proporcional al número de estudiantes, ¿no? Pueden suceder, por ejemplo, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, precisamente porque lo que decía la ingeniera Natalia, o sea, hay una evidencia que cada uno hizo su pedacito y lo que hicieron al final fue unir esa colcha de retazos. Bueno, ¿listo? Bueno, Sí, Bueno, señor. una pregunta. Sí, cuéntenme. De pronto como para dejar claro, creo que de pronto en algún momento si dentro de las causas que se generen, por ejemplo, hay 3 que totalizan el 80%, que se supone que son las primeras que se deben atacar, independientemente de que sean 2 o 3 causas, simplemente vamos a trabajar en la causa que tiene un mayor porcentaje. Cuando yo hago la En la priorización, principal. mira, Exacto, al hacer la priorización, entonces solamente vamos a trabajar con la que tenga mayor porcentaje, ¿sí? Independientemente de que hayan 2 o 3 que nos sumen ese 80%. cuando yo haga la priorización, fíjate, por ejemplo, aquí dice forma 57%, peso 32% y brillo 11%. Entonces, cuando yo haga la priorización, es porque efectivamente estoy analizando qué son los problemas que normalmente se presentan, ¿sí? Entonces, si de pronto yo me fui por otro lado y no prioricé bien, entonces ahí me voy por las ramas, como decimos, ¿sí? Entonces, para eso sirve la priorización, para no, como no, digamos, disparar al aire, por decirlo de alguna forma. Bueno, para eso se hace la priorización, para que ataquemos de una vez el problema clave. Por ejemplo, les voy a dar una idea así grosso modo. Estas son unas gomitas tipo Trululú, por ejemplo, donde la forma, digamos que si yo miro que es un osito y resulta que voy y miro y el osito no se parece a un osito, sino es amorfo, entonces pues me va a cambiar el peso. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjense que si yo arreglo la forma y la estandarizo, casi que automáticamente arreglo el peso. ¿Sí? Entonces, Ingeniero digamos Nicolás, como... qué Sí. pena interrumpirte. Pues sobre eso un comentario. Recuerda que el principio del diagrama de Pareto es que el 80% de las consecuencias de un problema se deben al 20% de las causas. Es decir, que si yo elimino las 2 primeras causas principales, o sea, se eliminarían el 80% de los problemas, ¿sí? Entonces sí, se pueden concentrar en el diagrama causa-efecto sobre solo una causa. ¿Listo? Ahí por el Skype te envié un trabajo mucho mejor organizado. Digamos que este es un ejemplo de cómo no debería verse el trabajo final. ¿Listo? Si quieres, compártelo, te lo paso por el Skype. Listo. Permítanme, ya lo hago. O sea, yo quiero, disculpe, pero yo quiero tener claridad sí, en esa parte. O sea, que se enfoca uno es en solucionar la falla que tenga el 80% del proceso. ¿Me repites la pregunta? Pues qué pena, no te entendí bien. O sea, nos tenemos que enfocar es, un ejemplo, si por ejemplo, en este caso, notamos que la densidad del aceite y la viscosidad suman el 80%. ¿Sí? Entonces, de la densidad del aceite tenemos que hacer pues un árbol de objetivo, árbol de problema, el diagrama causa-efecto.
Y de la viscosidad también debemos hacer entonces el diagrama causa-efecto y Sí, el señor. árbol de problema. O sea, entonces serían 2 espinas de pescado, No, 2 solamente árboles de problema y una causa. objetivos. Porque entre los... Solamente una causa, selecciones la principal y un solo diagrama espina de pescado. No es necesario hacerle un diagrama para cada causa. Solamente uno, ¿listo? Aquí en este... Sí, sino que es que como se estaba comentando de que se debe solucionar el 80% de los que generan los problemas en la producción. Vamos a mirar este. ¿Listo? Miremos Bueno. este. ¿Ya lo están visualizando? Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me confirma si ya están visualizando el otro trabajo? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, eso que tú nos preguntas, mira. Fíjate que aquí dice que la forma equivale a un 56%. Bueno, aquí le faltó la unidad de medida, que es porcentaje. Entonces, fíjate que si yo lo miro aquí gráficamente, lo que está por debajo del 80% es la causa número 1. Entonces, yo ataco la causa número 1. Es lo que les te explicaba ahorita. Entonces, yo hago todo mi desarrollo, todo mi análisis solamente con la causa número 1. ¿Listo? Si yo veo que de pronto tengo, porque a veces sucede, tengo 10 causas del problema o 10 problemas más bien, 10 problemas, y de esos 10 problemas hay 3 que me generan el 80%, pues son los 3 los que tengo que atacar. Pero en este caso, fíjate que está por debajo del 80%, solamente la causa número 1. Entonces, hago todo el análisis solamente con esa causa que sería la forma. ¿Sí es claro? Sí, Sí, señor. ingeniero, es que en el anexo aparece el ejemplo de la espina de pescado, aparece como la causa principal los parámetros de viscosidad. Entonces, ahí habría que cambiarlo por la densidad. Sí, ustedes analicen cuál es el problema más Sí, representativo ahí. es que de pronto para ese turno de Sí, pronto sería la para densidad. otro turno puede dar densidad. Depende de lo que les diga el diagrama. Podría ser diferente. Ujú. Bueno, miremos este. O sea, el resultado va a salir de la tabla por turnos y la tabla que llenemos, ya sea la 1 o la 2, es la que nos va a botar los resultados y sobre esas que vamos a trabajar, ¿cierto, doctor? Sí, señor. Precisamente eso que estamos mirando aquí en este trabajo. Pero solo con el que arroje el mayor porcentaje, se le va a dar solamente, se hace el trabajo solamente con base en el que arroje el mayor porcentaje, una sola causa. Ojo, Sí, señora. les voy a explicar de esta manera. Mira, Ok, gracias. vamos a suponer que ustedes son los jefes de calidad en la empresa. ¿Listo? Y ustedes tienen esta información de la semana anterior. ¿Listo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y entonces analizaron esto. ¿Listo? Hay que tomar decisiones, ustedes como gerentes de calidad o jefes de calidad. Bueno, entonces miren que aquí gráficamente estamos analizando que en el turno 3 se me están presentando muchos procesos no conformes y eso pues obviamente me va a aumentar los costos, se me van a presentar sobrecostos y pues bajas en la producción, bueno, y en la productividad. Pregunta, no sé, de pronto alguno que me quiera contestar. ¿Qué decisión tomarían ustedes al ver esto? Simplemente con verla. Yo analizaría el turno 3. Ataco el turno 3. El turno 3. Bueno, atacar el turno 3. Yo primero saco los datos, los Sí. meto en una fórmula de Pareto e identifico la problemática según lo que me arroje los resultados. Ok, listo. Es que a primera vista se ve que es más Sí, exacto. Es que en el turno 3 es donde hay más falencias. O sea, si analices cuál de sus 3 cualidades es la que más se falla en ese turno. ¿Para Yo qué? no, ingeniero, yo no lo analizaría así porque es que independientemente del turno, no se está analizando en qué turno es el problema, sino cuál es el problema. Entonces ahí lo importante sería cuantificar el problema por cada turno para poder saber cuál es el mayor problema. Obviamente que aquí se ve que es el 3, pero no estamos analizando la problemática por turno, sino en general. Sí, ok. Pero fíjate que tú puedes plantear planes de mejora, tanto por turno
como por digamos, el mayor problema o el mayor defecto que se puede estar presentando. ¿Sí ves? Entonces, fíjate que ahí ya tenemos dos oportunidades de mejora. Entonces, fíjense que, ¿cuál es el símbolo que ustedes más ven ahí? Los Los triángulos. Los Triángulos. triangulitos, ¿que corresponden a qué característica? En Densidad. este trabajo, A la forma. densidad. Entonces, fíjense que eso que tú acabas de decir, la compañera, ¿sí es? Entonces, ya estoy analizando tanto por, digamos, repetición del problema como por el turno también, ¿sí? Entonces, puedo generar acciones de mejora por ambos lados. ¿Sí es claro? Ahí se podría plantear, ingeniero, digamos, el tema de los horarios. De pronto el turno 3 es el horario más tarde y eso genera más cansancio de pronto en el operario o algo así. Bueno, podría ser una oportunidad de mejora. Para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar rotando turnos, creo que esto es lo que normalmente se presenta. El turno 3 normalmente es el que genera más reprocesos o más productos no conformes. Y bueno, puedes plantear, por ejemplo, esa situación, ¿sí? De pronto, rotación de turnos, no sé. O sea, habría que mirar cómo están rotando. Podría ser como, quedaría en mano de obra, quedaría en la categoría mano de obra como sobrecarga laboral. Sí, por ejemplo. Sí, entonces, No miren con el que ejemplo, por favor. Este era un poco diferente, ¿no? Acá los triángulos que era, acá era forma, si no estoy sí, mal, ¿no? sí. La Ojo, porque forma este de es los... un ejemplo, ¿no? No es que ahorita de pronto ataquen la densidad, como dicen por ahí, no. Esto es de unos ositos de goma. Bueno, entonces, bueno, grosso modo, lo que les hemos dicho, miren, todo lo que se les ha dicho, las herramientas en ese orden, ya les dijimos. Entonces, finalmente para llegar a esto, bueno, que es como el consolidado de la tarea. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, disculpe, Y que nos tocaría puede subir investigar. el trabajo un momentico ya para mirar ahí el... ¿A dónde? ahí, profe, ahí ya, en el medio. Ahí Ya sé, para tomar pantallas. Listo, Tutor, cuéntenme. en este caso yo creería que a nosotros nos tocaría, pues, dentro del trabajo, investigar cuáles serían las posibles causas que generaría una mala densidad dentro del aceite, la viscosidad o las temperaturas. Nos tocaría Sí. investigar cuáles serían esas causas, ¿verdad? Pero fíjate que nosotros a lo largo del curso hemos venido desarrollando más el estudio de caso. De hecho, en el laboratorio que ustedes hicieron, tanto presencial como virtual, siguieron trabajando con esta misma empresa. Entonces, es tomar esa información. Bueno, Ok. pero lo que tú dices, sí. O sea, como seguir investigando un poquito en esa parte. Bueno. Profe, No, disculpe. pero Sí, de para poder acuerdo con el complementar las causas dentro Profe, de la disculpe, parte pueden de... buscar en internet. en los laboratorios presenciales no se trabajó Los con el aceite, con fue con Con la los máquina, simuladores. con los simuladores, la máquina que estaba en el Bueno, laboratorio del aceite. en el caso mío, con esos simuladores hicimos, bueno, la toma de tiempos, pero finalmente el informe sí me lo hicieron con una empresa de aceite de aguacates. Sí, entonces, pero igual, por ejemplo, en la tarea número 4, fase 4, ustedes siguieron trabajando con ese mismo caso. Bueno, entonces lo que dice el compañero es cuestión de consultar un poquito, investigar un poquito en internet sobre la densidad digamos, en este caso, del aceite de aguacate o aceites en general. Bueno, mirar en qué podemos plantear como oportunidad de mejora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tutor, qué pena. El caso, por ejemplo, para hacer el diagrama de Pareto en las tablas de frecuencia, ¿es opcional si es en el turno 2 o el turno 1, que son los que tenemos libres, sí? Pues lo que estábamos hablando hace un momento, mira que tú puedes hacer esta tablita y puedes analizar. Les digo, pónganse en el contexto de que ustedes son los gerentes de calidad. ¿Cómo pueden mejorar sustancialmente la empresa? ¿Por turnos o por defectos? Tomen ustedes la decisión, bueno. O por Sí, lo que ambos. no pueden hacer es el mismo ejemplo, ¿no? Lo que no pueden hacer es el mismo ejemplo del ANESO. De resto pueden intentar cualquier otro esquema de tabla. Sí, mira, aquí Por turno de efecto. estas son otras características de otro producto. ¿Listo? Bueno.
quieres, muéstrales un momento cómo queda el árbol de objetivos. Directora Natalia, ¿le pasa rapidita? No, pues si quieres me las hace por el correo interno, por el Skype, es que en este momento estoy conectada al Skype. Ahorita estamos tratando solamente temas de fase 6, pero pues si es sobre alguna consulta sobre el laboratorio, lo único que les puedo decir es que estamos calificando. Si no lo tenían inscrito en ninguna parte, pero no quieren perder la nota, por favor entregármelo al correo interno, fecha máxima 21 de mayo. Yo tengo varias solicitudes ahí por atender, pero si no lo hicieron, no tenían inscrito, envíenmelo por el correo interno y pues con eso, desde que yo no encuentre plagio, les puedo salvar la nota. Ingeniero, yo lo monté al entorno de evaluación y le escribí al tutor, pero él me dijo que él no tenía conocimiento si era mi tutor para el laboratorio. Pero entonces ya lo voy a escribir a su correo interno. No, si lo montaron, digamos, o sea, el laboratorio, lo que pasa es que hay varias posibilidades ahí. Sí, ellos de todas maneras tienen que entrar a calificar todo lo que haya en el entorno de evaluación. Yo tengo que revisar si me van a enviar por el correo interno. Lo que pasa es que si usted lo tenía, virtual, había un grupo en el José Celestino Motes, que ahí están como 400 o 500 estudiantes del curso. Si está en el José Celestino Mutis de Bogotá, entonces efectivamente se entrega por el entorno de evaluación fase 5, por ahí tenían que entregarlo, y por ahí se califica. Sí, yo estaba en el José Celestino Mutis. Entonces, la respuesta es esa, el tutor te tiene que calificar por el entorno de la fase 5 y a mí me toca migrar todas las notas a un aplicativo externo que se llama OI, ¿sí? Entonces, me toca analizar si lo tenía inscrito o no lo tenía inscrito, entonces me toca abordar, pero si me entregan el laboratorio los puedo ayudar. Sí, o sea, en caso de que no lo hayan entregado, máximo 21 de mayo les podemos dar tiempo. No, ya lo tengo listo, ya lo monté, pero lo voy a enviar por si las moscas con una notica, tutora. Dale, pero pues realmente, digamos que la prioridad, o sea, desde que tú lo hayas entregado en entorno de evaluación, allá lo tiene que, y si estás en el José Celestino Mutis, allá te lo tiene que calificar el docente. Si lo hicieron presencial, era virtual José Celestino Mutis. Listo, pero hablo en general. Si lo tenían los otros que lo entregaron virtual, no, es que desde que les haya aparecido José Celestino Mutis es virtual. Habían otras partes como Ibagué que también había virtual, pero desde que diga componente práctico mediado con digitales lo tenían virtual, entonces era entregarlo por el entorno de evaluación y bueno, por ahí se evacúa. Si lo tenían presencial, tenía que entregárselo a su docente de práctica. Ellos le dirán bajo qué mecanismo, pero normalmente es enviarlo al correo institucional del docente de práctica y ese docente migra la nota de su laboratorio al OI, ¿sí? Y del OI se migra al campus, pero entonces en este momento, sin mentirles, de este curso tengo, o sea, se me han acumulado en estos días por lo menos unos 50 correos, yo les voy a dar respuesta a todos, entonces envíenlo en caso de que no haya alcanzado a enviarlo por entorno de evaluación. Eso sí, mucho ojo con que les detectemos algún plagio, ¿sí? Porque a veces esos plagios son evidentes en esa fase 5. Listo, entonces cualquier duda con respecto al laboratorio, por correo interno, y pues esta semana yo espero terminar de sacar todas esas solicitudes que tengo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Podemos cerrar con la fase 6. No más, tutora. Y continuamos, muéstrales el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Se te fue la pantalla para ya cerrar la sesión. ¿Ya la están viendo nuevamente? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, ok. Entonces vamos de análisis causa-efecto, análisis de árbol y árbol de objetivos. Entonces, como les decíamos, fíjense que lo pueden manejar en dos diagramas, no hay problema. Pero sí, muy importante que especifiquen cuál es cuál. Bueno, porque por ejemplo aquí dice análisis de árbol y árbol de objetivos. Este primero es el de árbol y este segundo es el de objetivos. Entonces sí, hacer mucha claridad porque es que cuando uno está revisando, aquí fíjense que dice análisis de árbol y resulta que este análisis de árbol es este. Sí, entonces cuando uno mira, entonces uno dice, pero ¿cuál es cuál? ¿Listo? Y por último, entonces, el plan de mejora. Bueno, entonces, como les decimos, no se trata pues de que cada uno genere una acción de mejora, sino que se pongan de acuerdo en el equipo de trabajo, que haya sinergia de equipo. Bueno,
¿Listo? Conclusiones, ojo con las referencias bibliográficas, normas APA, yo sí reviso mucho esa parte, bueno, referencias normas APA, y a veces resulta que todo está perfecto menos las referencias bibliográficas. Pues ahí les baja, digamos, un poquito la nota. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario final. Bueno, entonces quedamos atentos a sus entregas, muchachos. Entonces les agradezco mucho. Profe, disculpe, qué pena, una última pregunta. ¿Va a haber retroalimentación en los foros o no? Sí, claro, pues de todas maneras, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo Parte de reviso ustedes, de los tutores. la hilación, yo reviso la hilación y lo que les digo, la interacción. Digamos que, bueno, personalmente lo que yo hago es en un Excel, entonces voy revisando quiénes han participado. Por ejemplo, las personas que participan en los últimos 2 días, generalmente yo no las tengo en cuenta, porque eso lo dice la guía, ¿sí? Y a veces las participaciones son a última hora, faltando 1 hora para cerrar el foro, y entonces dicen, comparto mi actividad, pues obviamente ese muchacho ya se quedó por fuera, ¿sí? O esa persona ya quedó por fuera. Y entonces después me envían el trabajo por aparte. Entonces, pues yo generalmente en la retroalimentación le escribo que le faltó sinergia de equipo y eso le baja un poquito la nota. Bueno, entonces yo generalmente sí hago realimentación en los foros y en las notas. Bueno, pero pues eso depende de cada tutor. Recuerden que en el foro inicial hay una parte que se llama archivo contacto de Sky, están los contactos de cada docente, ¿sí? Ahí me pueden encontrar como natalia.molina.arevalo. Yo no soy la tutora de ninguno de ustedes, pero pues también los he estado asesorando. ¿Listo? Pues por si necesitan saber si van bien o mal con el trabajo, esto pues realmente lo importante es que hagan un trabajo lo mejor coherente posible con la guía, pues para que les vaya bien, ¿no? Digamos, o sea, no cometer errores como utilizar otra empresa o listo, o sea, ya saben que es con la extracción de aguacates. Y en términos generales, pues deberían sacar una buena nota desde que hagan un trabajo coherente con la guía y con lo que les mostramos en este video tutorial. Muchísimas gracias, profesor. Complementando eso que dice la ingeniera, si me quieren escribir al Skype, es más rápido de pronto que yo les conteste. No los dejo en visto, pero digamos que no les contesto inmediatamente, pero tampoco los dejo en visto, bueno, porque es que a veces por el foro sí se demora un poquito más. Entonces, si de pronto tienen alguna sugerencia o alguna pregunta así como muy puntual, es más fácil por el Skype. Bueno, Buenas noches, qué pena, tutor. sí, señor, dime. Qué pena, es que mi tutor se llama Arturo Montoya y resulta que pues él en ningún momento nos daba como facilidad por medio de Skype para comunicarnos por, pues digamos, alguna inquietud o de pronto alguna inconformidad de la calificación. Entonces me gustaría que me pudieran brindar como el correo de interno o el Skype del tutor. Bueno, ahí sí le cedo la pregunta a la ingeniera Natalia, que es la directora del curso, porque yo no tengo datos. No, pero está bien que me comenten, pues porque yo también contesto lo más rápido que puedo por Skype. Arturo Montoya, acá ya lo tengo. Te voy a enviar el contacto lo voy a enviar por el compartir contacto. Si tienen alguna desacuerdo con la nota, escribirme directamente a mí. Tener un poco de paciencia porque pues yo voy sacando los mensajes, o sea, las solicitudes suyas, pero sí, o sea, me pueden decir, no estoy de acuerdo con la calificación y pues argumentar y yo entro a revisar quién tiene la razón, ¿sí? Dependiendo del caso se puede modificar la nota. Mira, este es lo voy a enviar ahí por el chat. ¿Dónde está el chat? Inge, qué pena, no veo el chat. No estuvo habilitado. No estuvo habilitado. Bueno, para Si me lo envías por el Skype, yo lo pego aquí al chat porque creo que no. Por favor. Pero la cuestión es que ellos lo puedan ver. Sí. Miren, el Skype del ingeniero Arturo sería Montoya Arturo, o sea, todo pecado. Montoya Arturo
ese sería el, así como suena, todo es minúscula, Montoya Arturo. Y el mío es Natalia.molina.arevalo. Sí, ahí se los envié y pues yo hablo de todas maneras con Arturo. Sí, señora, Pero muchas acá, gracias. bueno, pues, están diciendo que, listo, ya les dejo por acá los dos Skype, el del ingeniero Arturo y el mío. Por Sí, los ahí estoy se lo viendo en envié, el fue a chat. Michelle, a Michelle. Sí, ya le envié el enlace. Bueno, muchachos, si no hay más consultas, entonces ya quedó pendiente la grabación del ingeniero, pues para compartirles por foro de noticias y correo interno este video tutorial. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Muchas gracias por ingeniero. la... Muchas gracias, Gracias, ingeniero, muy profe, amables. saludos. Feliz Muchas noche. gracias. tutor. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche para todos.